Comenzamos esta reflexión sobre las obras de la luz y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Lucas en el capítulo 4 desde el versículo 1, el ayuno y las tentaciones. San Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Durante 40 días fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Díjole pues el diablo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, que el hombre no vive de solo pan. Llevólo después a lo alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, pues todo me ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Si pues tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús respondió y le dijo: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Después lo condujo a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí abajo, porque escrito está, que dará órdenes a sus ángeles en favor tuyo, para que te guarden, y te tomarán en las manos para que tu pie no tropiece en una piedra. Jesús respondió y le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Agotada toda tentación, el diablo se retiró de él temporalmente. Palabra de Dios. Yo pienso que este pasaje de las tentaciones a Jesús es quizás como el tratado más increíblemente perfecto, sencillo, profundo y efectivo de demonología, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos eso claro, entendemos que todo lo que Él nos enseñó es exactamente lo que debemos saber. Y con eso tenemos. Por lo tanto, que así como Él nos mostró al diablo, así lo debemos tener en cuenta. Ese es Satanás. Ese que nos mostró Jesús en el desierto. Sabemos que el demonio sabía que Dios todo lo hace perfecto y sabía que se había hecho perfectamente hombre, perfectamente humano, o sea, que se había hecho perfectamente imperfecto, y por eso él, que sabía que se había hecho imperfecto perfectamente, le estaba tentando su imperfección, porque ese es el mal, como ya perdió todo, no tiene nada que perder. Todo lo que hace es mal, es todo lo que hace. Entonces, el Señor nos muestra quién es Satanás y qué es lo que quiere de nosotros. Y cuando hablamos de las obras de la luz, o sea, las obras de Dios, porque sabemos que se nos ha presentado la realidad en la cual vivimos, que es el bien y el mal. No hay nada más. No hay ninguna zona gris donde sea medio malo, medio bueno. Eso no existe. Se es de Dios o se es del diablo. Y es la única opción que tenemos. Entonces, cuando esto está muy bien discernido por nosotros y estamos viviendo un camino de fe, sabemos que nuestra misión diaria es caminar en la luz y vivir en las obras de la luz, que son las obras del amor. Pero sabemos perfectamente
que como este es un territorio caído, el mundo caído, el destierro, estamos caminando por el territorio del enemigo, o sea, caminando por las obras de la oscuridad, de las tinieblas, del mal. Ustedes verán que San Pablo hace más de 2000 años describía al mundo y decía mundo perverso, depravado, por lo que podemos ver que el mundo nunca ha sido bueno. Lo que hay que tener claro es que el mundo no es la creación, el mundo no es el planeta Tierra, el mundo es un espíritu. Jesús nos enseñó que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y por eso Él confirma eso en este pasaje que leímos, cuando le dice a Jesús, mostrándole todos los reinos de la tierra. Así lo dice la palabra, todos, no excluye ninguno, todos los reinos de la tierra. Y le dice a Jesús, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Ustedes se pueden imaginar lo importante que es tener eso claro para darnos cuenta que estamos en el mundo. Y por eso tanta gente siendo católica, teniendo la unción del Espíritu Santo, la sabiduría que Dios nos ha dado, y yo me cuento entre ellos, porque yo estuve deslumbrado, hechizado, seducido por el espíritu del mundo por 33 años, y estaba ciego y enamorado de todo esto, sin distinguir, porque había dejado a Dios y no tenía discernimiento, y no conocía entre el bien y el mal verdaderamente el camino. Entonces, es para nosotros el paso más importante, el lograr liberarnos de los poderes del mundo, porque des en cuenta que por naturaleza nosotros somos idólatras, es natural en nosotros la idolatría, porque precisamente nuestra mortalidad es causa de la idolatría de Adán y Eva, que cayeron en el yo soy y se fueron contra Dios y entró la muerte. Y este es el principio de la idolatría, el creer que yo soy. Entonces, cada uno de nosotros tiene que salir de Egipto. Ustedes se dan cuenta que San Pablo nos enseña que todo lo que vivió el pueblo hebreo es una señal para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, que vivimos en estos tiempos. ¿Y qué pasó con ese pueblo hebreo? Dios los sacó de Egipto por un desierto de 40 años de conversión. Miles murieron porque no pasaron la prueba. ¿Y la prueba cuál era? Prácticamente como un exorcismo. Los estaba liberando de la idolatría, porque todos los judíos estaban contaminados con el paganismo egipcio y eran adoradores de falsos dioses y de magias y de todos los tratados que tenían del paganismo. Entonces Dios los limpia en ese desierto. Pocos son los que logran pasar a la tierra prometida, ni siquiera Moisés pudo pasar. Y sabemos que entonces esa preparación es la que nos llama el Espíritu Santo hoy, en esta nueva creación en Jesucristo, a que entendamos que nosotros también tenemos que salir de Egipto hacia la tierra prometida, que es la Santa Jerusalén del cielo, la ciudad de luz. Ya no es Caná, sino que es la ciudad de luz en la montaña de Sión. Entonces, el mundo equivale a Egipto. Eso es lo que es. Estamos en Egipto, todos nosotros. Y de aquí tenemos que entrar en el desierto de la conversión. Ustedes leen en el Apocalipsis capítulo 12, la mujer vestida de sol, con esta diadema de estrellas
en su cabeza, esperando, está embarazada, el dragón que quiere devorarse al niño, y luego encontramos esta imagen de la iglesia, que es la iglesia que huye al desierto. ¿Y cuál es ese desierto? Nuestra conversión. Esa es la iglesia peregrina, que con esa maternidad celestial y con ese camino de Jesús, que es ese niño que lleva en el vientre, pero cuando ella se va al desierto, ese niño ha ascendido al cielo, está sentado a la derecha del Padre y comienza esta economía de la salvación hacia la parusía, hacia la segunda venida, y es el desierto, o sea, la conversión, la salida de Egipto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de cuál es nuestro camino. El camino nuestro es asegurarnos que nosotros no vivamos ni seamos esclavos de este mundo, en ninguna forma. Que entremos en un desierto de conversión. Des en cuenta el regalo tan grande que es la liturgia. Se dice que la liturgia es divina. Se conoce como la divina liturgia. ¿Por qué? Porque tiene origen en el Espíritu Santo. Es divina. Y des en cuenta que tanto Adviento como tiempo ordinario, como la Cuaresma, nos llevan en un peregrinar de conversión. O sea, la iglesia nos lleva peregrinos a un desierto donde estamos libres de toda la contaminación del mundo, si es que nosotros podemos asumir los misterios de nuestra fe que han sido dados por Jesucristo a la iglesia y que lo tenemos dentro de estos dones maravillosos de los sacramentos, de la vida de oración, de las obras de la luz, las obras del amor, las obras de misericordia, que es donde se hace posible que nuestra fe tenga pies para caminar. Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Precisamente tenemos que entender muy bien esto, de que nuestra fe tiene que caminar. Nuestra fe tiene que tener vida, tiene que tener brazos, ojos, corazón, tiene que tener ese espíritu de servicio incondicional. Esas son las obras de la luz, aquellas que nosotros nos damos con amor. Estamos en esta escuela de María, en este retiro en Medjugorje. Muchas personas no llegarán acá a una escuela como esta, no porque no sean privilegiados, sino porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros que somos miembros de su iglesia. A nosotros nos correspondió estar acá y tenemos la responsabilidad de tener nuestros oídos del alma abiertos para escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice y por qué nos trajo acá. ¿Para qué? Entonces yo tengo una responsabilidad. Yo he sido invitado a compartir con ustedes estas reflexiones. El Padre Francisco tiene la responsabilidad de responder ante Dios y la Virgen María, la Gospa, de este llamado que le hizo para reunir este tipo de movimiento, Escuela de María, y cada uno de nosotros, los sacerdotes que participan, cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia, que somos acuartelados acá durante estos días de retiro, cada uno de nosotros tenemos una misión. Esto no es así nomás, esto no es un accidente, no es una coincidencia, cada uno tenemos una responsabilidad. Hay muchas peregrinaciones a Medjugorje. Hay unas que son simplemente por dinero, hay gente que vive de esto y explota a la gente, otros que tienen muy buenas intenciones y quieren que mucha gente llegue acá, y son gente muy buena y traen mucha gente acá hace muchos años. Yo conozco muchos de esos, son gente honesta y gente que tiene una misión, un apostolado. Pero también encontramos la industria de peregrinos, que son gente astuta que anda por ahí explotando a los peregrinos. Esto se sabe, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene
esta responsabilidad de que estamos acá, el Señor nos trajo acá y aquí nos está hablando a cada uno de nosotros. Eso es claro. Y yo pienso que cuando nosotros le damos un alto al camino de este momento de peregrinación y de Escuela de María, podemos cada uno testificar de lo que ha sucedido en nosotros, que no necesariamente sea de naturaleza sobrenatural, porque no se trata de ver cosas, ni de oír cosas, ni de tener experiencias extraordinarias. Estas cosas también suceden acá a veces, hay mucho testimonio de eso, pero como dice San Pablo, nosotros no buscamos ni señales ni buscamos milagros, sino que buscamos un Cristo crucificado. Él nos está enseñando. ¿Y qué quiere decir un Cristo resucitado? Digo crucificado, porque ustedes saben que las sectas cristianas solo predican un Cristo resucitado. Ellos no tienen nada que ver con la cruz, porque para ellos ya la cruz, el Señor la cargó por nosotros, según sus teologías. Nosotros sabemos que tenemos que cargar nuestra cruz. Y por eso es que nosotros buscamos un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a llevar nuestra cruz. Y por eso tenemos que aprender a crucificarnos con Él. ¿Y cómo nos crucificamos con el Señor? Precisamente las obras de la luz tienen que ver con esos clavos de la cruz. Porque las obras de la luz no son posibles si usted no se crucifica con el Señor y muere a su amor propio, a su vanidad, a su egoísmo, a todo lo que lo ata a este mundo a sí mismo. Si usted no muere a eso, jamás podrá usted tener una obra de la luz, nunca podrá tener una obra de misericordia, porque todo lo que hace, lo hace por vanidad, lo hace por usted mismo. Miren, iglesia, yo me encuentro mucha gente, predicadores, sacerdotes famosos, de todo me encuentro yo. Y tristemente, muchas veces esa gente, yo sé, cuando los miro bien en el alma, sé que están ahí por vanidad. Están ahí por aparecer, están ahí porque están en un espectáculo, se están engrandeciendo, están apareciendo, y eso es lo que hacen, y es terrible, me da hasta miedo, se me paran los pelos, porque precisamente la misión nuestra no es aparecer, es desaparecer, como habíamos hablado en otras reflexiones del pan ácimo, ¿se acuerdan? Que era quitarle toda la levadura, desaparecer, convertirse en un pan insípido, en eso. Y ese es el encuentro con la luz. La luz no la encontramos si no disminuimos. Miren ustedes, dos columnas inmensas de la iglesia, San Juan Bautista, San Pablo, ambos dicen, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Es tan importante entender eso. Yo tengo que disminuir. En el momento que usted esté apareciendo, que se está engrandeciendo, que usted es todo grande, ya mató la luz. Usted ya no es luz. Usted se convirtió en un foco de su propio infierno, de su vanidad, su egoísmo. Nada que ver con el amor de Dios. Y ahí es donde está el peligro. Tenemos que cuidarnos de mantenernos en la luz, caminando en la luz. Pero para caminar en la luz tenemos que ser esas vasijas de barro que llevan el tesoro. Y ese tesoro solo se puede llevar si esta vasija de barro está limpia. Ese es nuestro trabajo. Porque miren, si nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro, como lo llama San Pablo, eso quiere decir que la responsabilidad nuestra es asegurarnos de que esa vasija de barro esté limpia. Porque como nosotros llevamos el tesoro, que es el Espíritu Santo se encarga de hacer todo lo demás. Nuestra responsabilidad es
ser una buena, limpia, impecable vasija. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la verdadera conversión del corazón. Es esa pulcritud, esa honestidad, ese amor incondicional, esa verdad que viva en nuestra sangre, en todo nuestro ser. Y además, esa lucha contra la vanidad, contra la soberbia, contra la pretensión, contra el egoísmo, y entrar en ese desocuparme de mí mismo, en esa nada. Por eso es que pienso que la adoración al Santísimo es uno de los dones más maravillosos que hay en nuestra Iglesia Católica, porque es el encuentro cara a cara con nuestro Dios único y verdadero, que estando en presencia de Él, el Señor nos exorciza de todos los dioses falsos. Nos exorciza de todos, porque aquí llegamos con todas estas cosas que se nos prenden, que vienen de adentro de nosotros y del mundo y del diablo, que son todas las ideas que tenemos de sí mismos, las ideas que tenemos de los demás, las ilusiones que se nos crean en este mundo, tantas cosas que nos rodean por dentro y por fuera, y al final se convierten en dioses falsos todas ellas. A veces hasta la comida se convierte en un dios falso, hasta el estómago le hace culto a la comida. Adoramos comida, adoramos personas, adoramos el dinero, adoramos tantas cosas. Y precisamente la adoración al Santísimo es ese don maravilloso de exorcismo, donde estamos en presencia del único Dios, el Dios verdadero. Y si entramos en ese silencio, si entramos en ese estado supremo contemplativo, quedamos vacíos de nosotros y nos llenamos de esa luz, ese sol que brilla desde lo alto, nos llenamos de él. Y seguramente cada uno de ustedes puede haber tenido una experiencia de adoración al Santísimo donde usted salió más pequeñito, donde salió más livianito, donde salió más vacío de usted, que parecía que estuviera caminando por el aire porque está desocupado, porque el Señor lo exorcizó, porque usted está dentro de la dimensión del amor, de la luz. Y esto es precisamente el camino del cristiano que se decide andar derecho con Dios, es caminar en la luz, en las obras de la luz, que son las obras del amor, en todo momento, por todas las razones, y sin ningún interés, porque es importante que usted piense, ¿por qué hago lo que yo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué interés tengo? ¿Qué interés tengo por lo que estoy haciendo? Yo a veces me levanto todo emocionado para irme a algún lugar y de repente entro en un momento de sospecha y digo, ¿por qué estaré tan emocionado para irme para allá? Y muchas veces descubro que no era una buena cosa. Y entonces yo mismo me arresto, yo mismo me doy cuenta. Porque una de mis oraciones cuando despierto es, Señor, ten misericordia de mí. Porque quién sabe en qué andaré yo hoy. A lo mejor en nada bueno. Apiádate de mí. Y me declaro culpable desde por la mañana, para no levantarme con muchos humos y mucha santidad, pensando que todo lo hago bien y que voy por un buen camino. Sí, pues uno tiene esa intención, pero es mejor uno no confiar en sí mismo. Además, fíjense, una de las reglas de perfección de la Iglesia es no confiar en sí mismo. Regla de perfección. Eso no quiere decir que vamos a ser pesimistas, negativos, que no vamos a tener estima, que no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando en un lenguaje espiritual, no en un lenguaje de psicología humana, sino espiritual.
Ustedes saben que espiritualmente hablando, nosotros no tenemos autoestima en lenguaje espiritual, ¿cierto? Tenemos Cristo estima. Nuestra estima es Cristo, no yo. Porque si yo creo que tengo autoestima, yo mismo me estoy autoestimando, o sea que yo mismo me estoy diosificando, porque creo que todo lo hago yo, todo viene de mí y yo soy la fuente de todo lo que yo soy. Entonces, les advierto, no estoy hablando de una autoestima psicológico, sino una autoestima espiritual. Saber que Dios es y yo no soy, y por lo tanto, Cristo es mi estima, Cristo. Yo tengo Cristo estima y esa es mi fuerza. Y en ese momento estoy vacío de mí, porque Cristo es el Señor en mi vida. Y qué importante que es eso, darle el señorío a Jesús, los ojos puestos en Jesús. Si a usted le preguntan, ¿usted podría describirme su horizonte? Porque muchas veces el horizonte de una persona es, quiero casarme, quiero comprar una casa, quiero tener mucho dinero, quiero siempre tener salud, quiero tener muchos amigos, quiero ser famoso, quién sabe. El mundo nos hace muchas propuestas y nosotros compramos muchas de esas. Pero cuando entramos en el camino de la luz y conocemos a Dios, y estamos enfocados en Dios, entonces el horizonte que tenemos nosotros se llama Jesús. Ese es mi horizonte, Jesús. Jesús allá. En una oportunidad yo estaba muy mal recién que comencé mi vida misionera, porque terminé en la cárcel y llevaba apenas casi 4 años de misiones, o 3 años y tanto. Ya les conté, creo que al principio, sobre eso. Pero estando así un poco mal, o muy mal de repente, el Señor me mostró una visión de la vida, y era una cuerda floja extendida sobre el mundo. Y yo iba sobre la cuerda floja con una vara para el equilibrio, y esa vara era la fe. El mundo era el abismo que estaba abajo de esa cuerda. Y al frente, al final de la cuerda, estaba Jesús. Así como en la divina misericordia. Con sus brazos abiertos, sus rayos, estaba ahí en el horizonte. Y Él me mostró, es que tienes que caminar derecho por esta cuerda hacia mí. Y yo debo ser tu horizonte. Pero no te olvides que estás caminando sobre la cuerda floja de esta vida. Y esto es algo que no puede salirse de nuestra atención, porque la tentación grande del mundo la pudimos leer en este pasaje con que comenzamos esta reflexión, que es el demonio vendiéndonos los poderes del mundo. Entonces, de repente yo me siento muy equilibrado, muy bien, todo está muy bien porque tengo ahorros, trabajo, la gente me quiere, todo funciona, tengo salud, entonces estoy como ganado, estoy bien. Pues ese es el momento más peligroso para el alma, si uno no le pone cuidado a eso, porque precisamente todo es gracia, todos son dones. Tenemos que siempre glorificar a Dios por las cosas que nos pasan buenas y las malas, y ese es nuestro camino de fe. Pero siempre tenemos que estar muy atentos y vigilantes, sin importar si es el tiempo bueno o el malo. Siempre estamos de paso y estamos caminando sobre la cuerda floja. No quiere decir que vamos a vivir con miedo, ni inseguros, ni pesimistas. Ese no es el lenguaje. El lenguaje es que debemos vivir como buenos guerreros. Un guerrero siempre está vigilante. Ese no se duerme y siempre está armado.
y siempre conoce el enemigo y sabe que estamos luchando contra un enemigo que no duerme. Como dice San Pedro, es como un león que ruge buscando a quien devorarse. Y claro, yo me encuentro gente que es muy cercana a mí, que está en la iglesia y que caminamos por diferentes senderos, pero en la iglesia, y siempre que nos encontramos nos miramos y decimos, qué batallas, una tras otra, no paran. Pero al final uno se da cuenta que estamos en la guerra, estamos en la lucha, estamos en el camino, no hemos llegado. Y sabemos que el demonio está constantemente sacando su peaje. Sí, uno va todo entregado con Dios y va caminando hacia la casa del Padre y de pronto aparece el diablo. ¿Para dónde va? Digo, para el cielo. Sí. ¿Ah, sí? ¡Pum! A ver cómo. A ver si es verdad que va para el cielo. Y más vale que tenga uno con qué pagarle, porque le cobra. ¿Y cómo se paga ese peaje? Se paga con fe. Ese es el dinero. La fe. La fe. Tenemos que tener una fe fuerte para poder pagarle. Porque eso es lo que Él está probando. Él le dice a Dios, mira ese tan santico, ahí va todo alegre, míralo. Y mira que todos lo quieren, y mira cómo lo admiran, y mira, ay, ese es un hipócrita. Sabe que el demonio no cree en nadie. Y todos somos para él hipócritas, todos. Los santos más grandes siempre fueron unos mentirosos para el demonio, porque él es un mentiroso. Y entonces va y lo acusa ante Dios, mira, ahí va, si yo le hago esto, ahí queda. Y el Señor le da permiso y nos pasa por el trillo. Y por eso tenemos que estar con nuestros ahorros. Tenemos que tener dinero en la caja, en la bolsa. Y ese dinero es nuestra fe. ¿Cuántas veces me he encontrado yo gente en el camino que era gente que estaba en el fuego del Espíritu por años y eran líderes y reunían miles de personas y de pronto les llegó una prueba y quedaron todos despelucados por ahí sin ninguna fuerza, con la fe por el suelo porque no la tenían tan fuerte como parecía y no pasaron la prueba que el diablo les puso. Y uno se sorprende de que cómo se engaña uno con esto de las emociones religiosas, las emociones que se despiertan en este camino de fe, donde la gente termina creyendo que son muy fuertes, que son muy ungidos, y si de repente el Espíritu Santo actuó a través de ellos, porque ustedes saben que hay líderes por medio de los cuales hay sanaciones y hay liberaciones y hay grandes cosas y la persona termina creyendo que es ella la que está haciendo eso y cuando le llega la prueba al suelo se va porque no era ella la que hacía los milagros, ¿no? Pero se le olvidó que era un simple mortal, que era un talego de huesos. Miren ustedes el ejemplo. Cuando el Señor envió a los apóstoles, entre ellos envió a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ladrón, traicionero, y sin embargo él pudo hacer lo mismo que los otros apóstoles. Sanó enfermos, liberó posesos, hizo todo. ¿Por qué? Porque no era Judas, ni era ninguno de los apóstoles. ¿Quién era? Pues era Jesús, era el Espíritu que Él les dio. Cuando Él los envió con Él, con el Espíritu de Él. Y por eso tenían esa capacidad. Y estaban asombrados, que vieron tantas cosas. ¿Y se acuerdan lo que el Señor les dijo? Él dijo, deben estar contentos, no de todo eso que vieron e hicieron, sino de que el nombre de ustedes está en el libro de la vida eterna. Eso es lo que les advirtió. ¿Y cuál es esa enseñanza? Es acordarnos de que no se trata de lo extraordinario, de todo lo que puede suceder cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, porque es Él el que lo hace.
Nosotros somos simples siervos inútiles, vasijas de barro que Dios nos utiliza. Pero lo que sí nos debemos acordar es el don de la vida extraordinario que Jesús nos trajo. Que tengamos ese nombre escrito en la vida eterna. Qué don tan maravilloso nos sacó de la muerte. ¿Cuánto cuesta entender esto? Porque ¿saben qué? Una de las señales más claras de que estamos entendiendo este misterio de la vida eterna es el gozo en el corazón. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que un cristiano que no tiene gozo es sospechoso, ¿no? Claro, un cristiano amargado, uno por ahí encuentra cristianos con cara de limón. Y yo digo, ¿estos qué serán? ¿Espías o impostores? ¿Qué hacen en la iglesia? Si nosotros somos el camino con el Señor, la vida, la verdad, nosotros somos la esperanza, los faros de luz, nosotros somos los mensajeros de las buenas nuevas del Señor, y no las podemos llevar con una cara de limón, las llevamos con una cara de esperanza, como una flor del jardín de Dios. De lo contrario somos unos mentirosos, no llevamos nada, nubes que se las arrastra el viento, como dice el apóstol. ¿Sí? Espuma de las olas del mar, que no tienen por sí misma ninguna consistencia ni integridad, no hay nada ahí. Y precisamente esas obras de la luz, ese vivir en la luz, caminar en la luz con el Señor, es creer en el Señor, obedecerle al Señor y morir por Él, morir por Él. Y tenemos que morir por Él en todo, en todo, en todo. Porque es muy fácil proclamar nuestra fe. La hacemos con la mano arriba los domingos en misa y salimos a adorar dioses falsos en el atrio de la iglesia ya. Pero vivir la fe realmente en los huesos, en la sangre, en la carne, en el corazón, es precisamente el principio de la vida eterna en nosotros ya. Porque es ya tener una esperanza viva, que no se compra ni se vende, que no viene de ninguna naturaleza humana ni terrenal, sino del Espíritu de Dios. Es una fuerza sobrenatural. La vida eterna en nosotros. Eso es muy grande cuando uno cree en eso. Cree en la resurrección. Cree en eso. Eso transforma nuestro corazón, nuestra vida, nos hace personas diferentes y nos da una paz que no se la lleva nadie. Por eso San Pablo habla de eso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Nada. Si verdaderamente lo llevamos. Así de que Dios nos dé esa gracia de caminar en la luz. Y de que seamos ese fuego que el Señor vino a traer, ese fuego, ese incendio que llevamos por todas partes y que queremos que todo esté en llamas ya, como decía Jesús, porque eso es lo que somos llamados a hacer, un incendio. Voy a terminar con esta lectura que de nuevo nos lleva al Evangelio según San Lucas. Y leemos del capítulo 17 desde el versículo 5. San Lucas 17 desde el versículo 5. La eficacia de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Contestó el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo es muy puntual, ¿sí? Y ahí nos confirma todo lo que hemos hablado. La fe. Tenemos que tener fe de verdad. Esa es la vara, ese es el equilibrio, esa es la fuerza. Amén. Amén.